Tenemos el problema 5.4-4. Tenemos este problema de nuestra serie de Thevenin y Norton. Bien, tenemos este problema, pues donde ya sabemos que pues nos pide sacar el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y pues la corriente del cortocircuito. Como ya sabemos, pues en la salida pues va a ir el voltaje de Thevenin. Ok, como siempre. Entonces, este problema lo podemos resolver por varios métodos. Lo podemos resolver por ley de Kirchhoff, por nodos, por mallas. En este caso lo vamos a resolver por reducción en serie y en paralelo. Ok, entonces podemos darnos cuenta. Entonces voy a etiquetar los nodos para que sea más fácil. Va a ser C, este lo voy a poner D y pues este sigue siendo B. Este nodo sigue siendo A. Ok. Entonces podemos darnos cuenta que estas dos resistencias están en serie. Entonces estas las voy a sumar para volver a hacer otro circuito. Entonces si redibujo el circuito me va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. Bien, ya que redibujé el circuito, aquí ya sume la resistencia que estaba en serie. Que es las 12 más 10, pues me da 22 y aquí está de 22. Ok, entonces aquí voy a poner los nodos. Este va a ser C, este va a ser D y este va a ser B. Bien, si se pueden dar cuenta, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces para hacer una nueva resistencia, pues va a ser el inverso de la suma de los inversos, que va a ser 1 sobre 22 más 1 sexto. Esto me va a dar como resultado 33 séptimos. Ok, entonces este va a ser el nuevo valor de la nueva resistencia. Si vuelvo a redibujar el circuito nuevamente, me va a quedar de la siguiente manera. Aquí van a ser los 33 séptimos. Y aquí van a ir los 3 ohms. Este va a ser C y este va a ser D de igual manera. Este va a ser B. Aquí van los 18 volts. Bien. Entonces ya que tenemos ya nuestro circuito lo más ejemplificado posible, entonces ya sabemos que la corriente va de mayor a menor potencial. Esto quiere decir que la corriente va a ir en este sentido. Lo voy a llamar I, que es la corriente. Ok. Entonces puedo empezar a calcular cuánto vale la corriente. Entonces tengo que I va a ser igual, pues la corriente pues es voltaje entre resistencia. Ok. Entonces va a ser 18 volts entre estas dos resistencias. Están en serie, comparten el mismo nodo y pasa la misma cantidad de corriente. Entonces si yo sumo 33 séptimos más 3, me da como resultado 54 séptimos. Entonces aquí va a ser, la resistencia va a ser de 54 séptimos. Ok, entonces ya me va a dar como resultado que I, o sea la corriente, va a valer 7 tercios de ampere. Ok, entonces si me regreso a este circuito que tenía antes, entonces tengo que la I pasa por aquí y pasa por acá. Entonces aquí yo sé que pues son 7 tercios. Ok, entonces tengo los 7 tercios. También puedo empezar a calcular los voltajes. Entonces lo voy a poner acá abajo mejor para que se vea. Entonces tengo que el voltaje de D a B, aquí lo voy a poner, el voltaje de D a B va a ser igual a la corriente, que es de 7 tercios. 7 tercios por la resistencia.
Entonces me va a dar que aquí vale 7 volts. Y el voltaje de CAD va a ser igual a los 33 séptimos por el valor de la corriente, que son los 7 tercios. Esto va a ser igual a 11 volts. Bien, entonces ya que tengo los valores de los voltajes de esta resistencia y esta otra, pues puedo empezar a calcular. Entonces aquí yo sé que son 11 volts de mayor a menor potencial. Entonces el valor de esta resistencia va a ser pues 11 sextos de ampere. Y pues aquí va a ser, aquí pues los 7 tercios que ya estaban. Entonces de todo modo voy a poner el valor de voltaje, son 7 volts de mayor a menor potencial. Ahí está. Ok, entonces como estas están en paralelo, entonces aquí también son el mismo voltaje. Entonces va a ser 11 sobre 22. Me va a dar como resultado que el corriente que pasa por aquí va a ser de 1 medio. Ok, entonces ya tengo este de 1 medio de ampere. Entonces ya si me regreso al circuito original, que es este que arriba, entonces yo sé que por aquí pasa 1 medio de ampere, que lo acabo de calcular. Por aquí pasan 11 sextos. Por aquí pasan los 7 tercios de ampere. Por acá van a viajar estos 7 tercios. Ok, ahí está. Este de 1 medio, pues va a viajar por acá también. Aquí es 1 medio. Ahí está. Ya que tengo las corrientes, puedo empezar a calcular los voltajes. Pues para calcular los voltajes, pues va a ser corriente por resistencia. Entonces tengo que va a ser los 11 sextos. El valor de este voltaje va a ser los 11 sextos por 6. O sea, corriente por resistencia. Entonces aquí voy a tener 11 volts de mayor a menor potencial, que es ser 10 por 1 medio. Entonces voy a tener 5 volts de mayor a menor potencial. Aquí pues ya sé que aquí van los 7 volts. Aquí tengo 7 volts de mayor a menor potencial. Ok. Entonces puedo calcular el voltaje de Thevenin por la ley de Kirchhoff de voltaje. O sea, tengo los dos voltajes. O sea, en este camino tengo 3 voltajes. Si conozco 2 de ellos, puedo calcular el tercero. Entonces aquí voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tengo que la ley de Kirchhoff de voltaje. Hacer este voltaje voy a empezar de B a D. Van a ser menos 7. De D a A van a ser menos 5. Menos 5 más el voltaje de AB o el voltaje de Thevenin. Voy a poner el voltaje de AB, que es la misma. Va a ser igual a 0. Entonces va a ser menos 7 menos 5 va a ser menos 12. Más el voltaje de AB va a ser igual a 0. Esto quiere decir que el voltaje de AB va a ser igual a 12 volts. Que de igual manera va a ser el voltaje de Thevenin, va a ser igual a 12 volts. Ok. Entonces ya que tenemos el voltaje de Thevenin, pues puedo empezar a calcular el valor de la corriente que está en corto. Ok, entonces voy a redibujar el circuito en este lado. Entonces voy a tener estos son 12 ohms aquí. Aquí son 6. Aquí son 10. Aquí son los 3. Este es A. Este es B. Ahí está. Bien, entonces ya que tengo el circuito redibujado, pues necesito sacar el valor de la corriente en corto. Entonces aquí vamos a dibujar un cable que va a ir en este sentido, que va a ser el I corto. Ok, entonces
Ya que tengo todo el circuito, pues de igual manera puedo calcularlo de varias maneras, por nodos, por mallas, por leyes de Kirchhoff. En este caso lo vamos a hacer por reducción de series y paralelo. Ok, bien. Entonces voy a etiquetar los nodos como los tenía antes. Recordemos que este es C, este es D y este va a ser B. Entonces, como están conectados por un cable, entonces el nodo A es igual al nodo B. Esto quiere decir que aquí es de D a B y este de D a B. ¿Qué me quiere decir esto? Que estas dos resistencias están en paralelo. Ok. Entonces para sacar la nueva resistencia, pues ocupo aplicar el inverso de la suma de los inversos, que va a ser 1 sobre un décimo más un tercio. Me da como resultado 30 treceavos. Entonces voy a redibujar el circuito nuevamente. Entonces tengo que... lo voy a hacer aquí. Este va a ser el nodo C, el nodo D va a estar en medio, este va a ser el nodo B. Entonces la fuente de voltaje es de mayor a menor potencial de C a B. Eso quiere decir que la fuente va a quedar más o menos, aquí son los 18 volts. O sea, aquí son los 12 ohms, perdón, aquí van los 6. Y aquí va la nueva resistencia, que es de 30 treceavos de ohm. Ahí está. Entonces, ya que redibujé el circuito, pues puedo darme cuenta que para empezar a calcular las corrientes, que este voltaje es de 18 volts. Ok, entonces es igual de aquí arriba. Ok, entonces aquí va a ser 18. Entonces de mayor a menor potencial va a ir en este sentido, aquí de igual manera. Entonces para calcular el valor de la corriente va a ser 18 entre 12, que me da como resultado 3 medios. Esos 3 medios van a viajar por aquí y van a venir por acá. Ok. Bien. Entonces también estas resistencias están en paralelo. O sea, lo puedo reducir más, pues puedo hacer un nuevo circuito. Entonces va a ser los 30 treceavos con el inverso de la suma de los inversos. O están en serie. 30 treceavos más 6. Sí, están en serie. Sí, disculpen. Estas dos resistencias están en serie. Entonces puedo redibujar el circuito nuevamente. Lo voy a redibujar aquí abajito. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Aquí son los 18 volts, aquí son los 12 ohms. Entonces la suma 30 treceavos más 6 me da como resultado 108 treceavos de ohm. Entonces aquí son C, y aquí es B. Ok, ahí está. Bien. Entonces aquí teníamos que son los 3 medios. 3 medios de amperes. Estos 3 medios van a viajar por aquí. Esto va en este sentido. Ok, entonces puedo calcular la corriente que pasa por aquí, que es voltaje sobre resistencia. Entonces van a ser de los 18 volts entre la resistencia de 108 treceavos. Ok, y me va a dar como resultado 13 sextos de ampere. Entonces si yo sumo estos dos, tiene que salir algo. Entonces por aquí salen 11 tercios de ampere. Estos 11 tercios de ampere van a bajar por aquí. Ok.
Bien, entonces si me regreso a este circuito, pues aquí quedamos que salen los 13 sextos de ampere. 13 sextos de ampere. Ok. Con esto puedo calcular los voltajes que hay en estas resistencias. Ok. Entonces van a ser 13 sextos por 6. Pues me van a quedar 13 volts de mayor a menor potencial. Y aquí pues de igual manera 13 sextos por 30 treceavos me va a quedar 5 volts de mayor a menor potencial. Si yo sumo estos dos, pues son los 18 que están aquí abajo. Entonces está bien calculado. Ok. Entonces ahora, uy, casi se cae. Entonces ahora voy a redibujar el circuito principal. Ok. Entonces como ya no tengo espacio, pues lo voy a hacer en otra hoja. Aquí está. Entonces lo redibujo el circuito principal. Aquí. Aquí van 18 volts, aquí van 6 ohms, aquí van los 12 ohms, de igual manera, aquí van 10 y aquí van 3. Ok, ahí está. Entonces aquí es C, aquí es D, aquí es B, este es A y este es B. Entonces tenemos aquí el corto que va en este sentido. Ok, ahí está. Ya que lo redibujé, pues aquí tengo que la corriente va en este sentido, que recordemos que son los 13 sextos de ampere. Aquí van los 3 medios. Esos 3 medios van a viajar por aquí. Los voltajes que calculamos anteriormente. Entonces aquí hay 13 volts de mayor a menor. Aquí hay 5 volts de mayor a menor. Ahí está. Entonces quiere decir que como es de mayor a menor potencial en este caso, la corriente va a ir así, en este sentido. Ok, entonces voltaje sobre resistencia, pues 5 entre 10. Pues 5 entre 10 pues me da como resultado un medio. Entonces aquí es un medio de ampere. Si yo sumo estos dos, entonces me va a dar la corriente del corto, que en este caso va a ser un medio más 3 medios, pues son 4 medios, que eso es igual a 2 amperes. Entonces ya tengo el valor de este, pero también me falta calcular aquí. Entonces sabemos que por aquí la corriente va a bajar. Ahí está. Entonces el voltaje, pues como estas dos están en paralelo, entonces tienen el mismo voltaje. Entonces aquí van a ir los 5 volts de mayor a menor potencial. Entonces pues 5 entre 3 pues son 5 tercios. Entonces aquí van a ir los 5 tercios de ampere. Ahí está. Bien, entonces tenemos que el valor del corto, de la corriente del corto, es igual a 2 amperes. Ok, tenemos el voltaje. Tenemos el voltaje de Thevenin y tenemos la corriente del corto. Entonces podemos sacar la resistencia de Thevenin. Ok, entonces tenemos que la resistencia de Thevenin, lo voy a hacer aquí ojito. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin, que nos dio como resultado 12 sobre el valor del corto, que vale 2. Entonces esto quiere decir que la resistencia de Thevenin va a valer 6 ohms. Ok, entonces si ya dibujamos el circuito equivalente de Thevenin y de Norton, nos queda de la siguiente manera. Aquí va a ir la resistencia, aquí está la resistencia de 6 ohms.
La fuente de voltaje, que digamos que era 12 volts. Entonces este es Thevenin. Y para la de Norton, pues quedamos que la corriente de 2 amperes, son 2 amperes. La resistencia en paralelo igual a la de Thevenin, que es esta de 6 ohms. Y pues las salidas, este es de Norton. Y pues bueno, ya con esto tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Aquí ya tenemos los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton.